Gracias por continuar con nosotros. Estoy conversando aquí con mi compañero Edmundo Ledesma, abordando los principales temas de esta semana. Edmundo, la reforma fiscal, que los organismos internacionales desde hace meses están promoviendo eso en los países, pero que nuestra realidad es otra cosa. ¿Cómo ves ese tema? Mira, lo primero es que eso debió de hacerse hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que debió de hacerse. Cuando el presidente Danilo Medina propuso en 2012, yo propongo un pacto eléctrico, un pacto fiscal y un pacto por la educación. El de la educación pasó sin problema, sí, porque eso no implica dinero. Incluso a los sectores de poder hasta iban a salir ganando por el pacto de la educación. Ahora, nosotros tenemos aquí un tema estructural de, por ejemplo, el subsidio eléctrico ha representado anualmente en los últimos 10 años entre 1.000 millones y 2.000 millones anuales. Un año representa 1.000, otro 2.000, otro 1.200, otro 1.300, dependiendo de la situación. Y entonces cuando tú buscas el déficit fiscal del gobierno de los últimos 10 años, te vas a dar cuenta que precisamente representa un 2, un 3%, 1.000, 2.000, 3, el mismo déficit, el mismo subsidio eléctrico representa el déficit del gobierno. Incluso, a pesar de que ciertamente, y nadie lo puede negar, en nuestros gobiernos hay mucha corrupción, hay muchos despilfarros. A pesar de eso, si nosotros no tuviésemos que buscar un subsidio eléctrico, la deuda externa, o en este momento, representar alrededor de un 30% del PIB. Ahora, pero como no se hizo pacto eléctrico, ni pacto fiscal, la deuda externa se ha venido incrementando. ¿Por qué? Porque la deuda ha crecido más que lo que ha crecido la economía cada año. Sí, y eso se nota porque cada año crecía. Si yo crezco, si mi PIB crece un 7% y mi deuda externa yo la incremento en un 7%, se queda igual para el año que viene. Ahora, si yo aumento la deuda en un 10% por encima de un 7% que creció el PIB, entonces la deuda va creciendo. Entonces la deuda fue creciendo hasta llegar de un 35% más o menos, 32% que lo dejó Leonel Fernández, a un 50 y pico con Danilo Medina. Luego vino esta pandemia y el gobierno actual se ha visto obligado a subirla a un 70%. La única opción. Entonces, ¿qué pasa? Según un estudio que presentó el economista Henry Rebrar, la deuda consolidada anda por el 74% a principios de año. La deuda consolidada implica la deuda no financiera del gobierno más la deuda financiera del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Todos los economistas coinciden en que este no es momento de reforma, que todavía, porque hay en medio de una crisis. No se puede. Entonces, todos entienden que el gobierno es que tiene que seguir a través de endeudamiento sacrificándose. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿hasta dónde? Exacto. Porque de aquí a 2 años la deuda anda en un 74. Si se va a encarar más, en un 80. De aquí a 2 años más si se sigue el mismo nivel de deuda. Que hoy en esta semana salió un informe de que el gobierno paga solamente en intereses de la deuda, sin hablar del capital, sin amortizar el capital, un 28% del presupuesto en intereses. Si la deuda sube a un 80-82% del PIB, entonces el gobierno estará pagando el 35% solamente en intereses. Eso es insostenible. Entonces, ahora no se puede. Ok, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que se deje la discusión para 2 años después. Porque en esos 2 años después, va a implicar que va a entrar en 2 años después. Entonces, en vez de 2 años que entre... Son 4 años. Duraremos 4 años. Entonces, yo lo que creo es que hay que discutirla ahora. Que el gobierno debería, a través del Ministerio de Economía, Planificación, amarrar eso ahí. Desarrollo, decir, esta es mi propuesta. Estúdienla y nos vemos dentro de 2 meses y hagan sus propuestas. Negociemos y a principios del 22 ya esté hecha
la reforma Pero fiscal. para aplicarse Para un tiempo aplicarla X. quizá Porque- a finales del 22. Porque estamos hablando de reforma y aumentar impuestos. No tiene que ser eso. Edmundo, ¿de No, dónde porque- vamos porque, a oye, ¿qué es lo lograr que pasa? ingresos? Porque, oye, ¿De ¿qué es lo- dónde el gobierno logra ingresos? Mira qué es lo que Edmundo? pasa. No tiene que ser eso. Mira qué es lo que pasa. Si tú logras un tipo de reforma que impida que no haya espacio para la evasión, por ejemplo. Eso es importante. Que en impuestos internos está en un 60% la evasión. Bueno, imagínate que la evasión... Es algo que siempre he pensado. Imagínate que la evasión fiscal baje a un 10-15%, porque hubo Es un buen detalle. una reforma que amplió la base. Me que, estás que convenciendo. le impide a que... Porque incluso tú Y puedes... aduanas, las evasiones que se dan en aduanas. Porque tú puedes incluso hasta bajar impuestos. ¿Mm? Pero, si tú tienes... Mira lo que pasa, tenemos un 40%. Si hay un 60% que De baja, evasión. es que nada más están pagando el 40%. El 40%, nosotros lo que Si sí. tú logras que el 95% pague, ¿Cuánto representará eso? eso representa más de 500 mil millones de pesos. O sea, no habría necesidad, sería suficiente para eso, para cubrir los déficits, eso y como que tapar ahí esos huecos. No, posiblemente no. Hay Posiblemente, que identificar otras fuentes sí, que pudieran. posiblemente. habría En las rápidamente. aduanas hay muchos huecos ahí que se pueden te voy hacer a cosas. decir, yo tengo un libro que luego Muchos escapes ahí en luego te aduanas. lo puedo traer, de Alan Juanes Cortiña, que te dice que con el subsidio eléctrico y la evasión fiscal, el gobierno deja de perder el doble de lo que recauda. Te voy a dar una idea. Actualmente, vamos a decir que el gobierno cobre, voy a poner un número, no es que cese, de manera ordinaria a través de aduana y impuesto interno, 500 mil millones de pesos. Pero en evasión fiscal pierde algunos 490 mil millones de pesos. Pero con el subsidio pierde alrededor de otros 500 mil millones de pesos. Entonces, pudiera estar recibiendo, si se resuelve el problema de la evasión fiscal así y el hay subsidio, unos 1.000 millones de pesos más. Cuando tú lo sumas, el gobierno está recibiendo Ahí te cubre un déficit. 500 mil, pero Con eso ya tú superarías un pudiera déficit. estar recibiendo 1.500. Te voy a dar una idea para que tú me entiendas. Un dato, porque son datos. Si tú buscas el déficit fiscal anual, es de alrededor de un 3% del PIB. Bueno, por el subsidio, el gasto tributario del gobierno es de 6.8. Con la mitad, ya tú no tuvieras déficit. Con la mitad, o sea, tú revisas los subsidios que se están dando, que no Sí. hay que seguir dando, Sí. y tú bajas un 50% de eso, y ya con eso, tú tienes para pagar el déficit que tú tienes Porque ahora. yo veo que hay gente que no le gusta que le den fundita del plan social a lo pobre y nada, pero quieren que sus empresas tengan subsidio. Así es. ¿Tú entiendes? Hay empresas que lo que le dan en subsidio supera lo que ellos pagan en impuestos. Eso como que no está bien. ¿Verdad? Sí, pero que, imagínate, o sea, son de las cosas, tú sabes, son de las cosas que cuando uno da esos datos, que tú dices, pero ven acá, hay tantas opciones, hay tantas cosas, entonces uno ve, no, porque satanizan, por ejemplo, en estos momentos. Usted sabe lo que a usted bien le llegarían, porque hay que garantizar, señores, no podemos pensar, la política, señores, eso es lo social. Tiene que ser humana. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, a mí una fundita de comida no me resuelve un problema, el mundo, pero tú y yo sabemos que hay comunidades que una fundita les representa varios días de comida. Que aquí hay familias que salen por la mañana sin nada, van al colmado y dicen, mira, despáchame lo que la mujer te diga, y yo llego en la tarde, pero a veces llegan a la tarde. Entonces, hay que ser humano. No es que las personas dependan de una funda, no, pero es un recurso que en momentos surte efecto. Entonces, aquí ahora mismo hay gente, ya salieron los estudios. El MEPID tiene un estudio que dice que por el COVID hay que gente pasando hambre. El MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hoy día por el COVID, no es que el gobierno lo ha buscado, señores, es que el COVID ha hecho que muchos dominicanos de 3 comidas ahora comen una. Pero mucha gente... Y otros que tenían 2 comidas, uno y uno que demoró, cero. Pero dame decirte algo.
No es que hay gente, es que hay muchísima gente. Que son la mayoría. Entonces, hay que pensar siempre en la parte social, en el pobre, que es la mayoría. Y aunque hay gente que no le gustan, di que esos planes, pero señores, si no hay tarjeta y no hay fundita, por el amor de Dios. Entonces, hay que pensar en los que menos tienen. Vamos a ver cómo hacemos, porque yo estoy de acuerdo en una reforma que sea justa, Edmundo, donde la calidad del gasto, porque hay que ver la calidad del gasto, o sea, preverlo todo. Y esa evasión, tú y yo, para cobrar 100 pesos, primero nos quitan 30 y después y nos dan el resto. No, porque es que definitivamente cuando se habla de una reforma fiscal integral, es porque también hay que reformular el gasto público. Claro, para que sea un gasto productivo. Excelente. Que aquí hay problema con eso. Así es. Bueno, amigos, vamos a pausa y retornamos ya para el cierre.